Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. En esta oportunidad vamos a estar conversando de un verdadero problema global, es decir, que afecta a todos los países y a cada uno de ustedes, que todos tenemos que trabajar en conjunto para evitar la resistencia de las bacterias al uso de los antibióticos. Para ello hemos invitado una experta en la materia que tiene un doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad Central de Venezuela. La doctora Lisbeth Aurenti es médico egresada de la Universidad Central de Venezuela con posgrado en el Hospital Clínico Universitario y el posgrado de pediatría y el posgrado de infectología pediátrica por el Hospital José Manuel de los Ríos de Caracas. Pero también tiene posgrado en gerencia de servicios asistenciales de salud por la UCAP y tiene un entrenamiento que es la base o nos sirve para todo esto que vamos a conversar esta tarde con ustedes, un entrenamiento en algo que se llama IAAS, que no es más que aquellas infecciones asociadas a la atención en salud. Es eso que llamábamos intrahospitalaria, ¿verdad? Exactamente. Ok. Ella hizo este posgrado en el Hospital St. Jude, en el Children's Research Hospital, en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos, y es profesora de pregrado, de posgrado en la Escuela de Medicina José María Vargas de Caracas, adjunta, les decía, al Servicio de Infectología Pediátrica del JM de los Ríos, donde coordina precisamente la Comisión de Control de Infecciones del Hospital de Niños de Caracas. Bienvenida, Lisbeth. Vayan haciendo sus preguntas porque cada año, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, existen millones de muertes debido a la resistencia a los antibióticos. Y se calcula que morirán más de 10 millones para el 2050, que lo tenemos ya aquí cerquita, precisamente por estas superbacterias que no responde las infecciones cuando las tratamos con antibióticos. Esto no solamente va en contra de las políticas sanitarias en costo, sino en cada hogar, en tu familia, en mi familia, y con la doctora veremos algunas sugerencias para evitar que este problema siga aumentando. Sí, bueno, gracias por la invitación a esta conversación tan importante y sobre todo hacer posible enseñar cómo podemos todos contribuir a la disminución de esta aparición de resistencia desde nuestros propios hogares. Probablemente esto es un problema que se inicia cuando comenzamos a desconocer el valor que tiene una indicación médica de un antimicrobiano o un antibiótico. Esto es importante porque el 80% de las enfermedades infecciosas son de etiología viral. Y el problema radica en que sentimos que hay una sensación de seguridad en el momento en que colocamos un antibiótico. Y muchas veces, o en su mayoría, lo que estamos es haciendo un daño, una selección de cepas de resistencia que hacen que cuando necesitemos realmente utilizar un medicamento específico para tratar una enfermedad infecciosa de etiología bacteriana, no haya una respuesta adecuada debido a que el microorganismo se hizo resistente a esta indicación específica. Por ello, es la recomendación fundamental de que los antimicrobianos deben utilizarse exclusivamente cuando son necesarios, cuando son indicaciones de enfermedades infecciosas bacterianas. Y por supuesto, cuando tenga la evaluación por un médico que haya hecho esa prescripción. ¿Por qué? Porque es también importante, o quiero llamar la atención, en que en otras oportunidades había una restricción para la entrega cuando se va a comprar un antimicrobiano. En otros países lo hay. Acá probablemente existe la Gaceta esta restricción
pero de verdad en muchas farmacias no se cumple. Entonces, el antimicrobiano se utiliza o se compra y se adquiere de forma muy fácil. Y esto es lo que hace que pongamos en exposición estas drogas que son útiles, pero que se están utilizando de forma rutinaria e insistente y solo por miedo. Me parece muy importante lo que tú estás diciendo, toda vez que nosotros somos pediatras y que hemos titulado precisamente para los padres, lo hemos enfocado desde el punto de vista de los niños, pero recuerden que generalmente en el área pediátrica y por encima de los 65 años es donde mayormente se peca, o vamos a decir pecamos, nosotros los médicos, por sucumbir ante ustedes indicando antibióticos cuando, como dice la doctora, no deberían estar indicados. Estos son estudios publicados del consumo de antibióticos, por lo menos aquí en España, en la atención primaria, donde se comete el error de prescribir para las bronquiolitis, para los niños que tienen amigdalitis o faringitis, que a esas edades, sobre todo menores de 5 años y máxime menores de 2 años, en un 99,9% de los casos son de etiología o de causa viral y los virus no se tratan con antibióticos. Para el catarro, o sucumbimos ante el pedido de ustedes, los papás, las abuelitas, de que doctora tiene los mocos verdes, están muy espesos y tiene fiebre. Entonces yo les contesto y quiero saber qué nos contestas tú y qué nos asesora. Yo le digo, mamá, recuerde lo que estamos pasando, que todavía tenemos el coletazo del COVID. Fiebres, algunos sin fiebre, pero fiebre, y eran virales, y aprendimos a que no se trata con antibióticos. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo aconsejar a nuestros médicos y a los padres? Sí, fíjese que muchas veces el paciente cambia de médico con frecuencia porque uno le indica antibiótico. O sea, lo que quiere el paciente es que le indiquen el medicamento. Y esto no es lo correcto. Entonces sucumbimos, como ella dice, a la petición y a la solicitud del paciente, no siendo lo correcto. La COVID nos enseñó prácticamente mucho. Fue una enfermedad en donde la cantidad de antimicrobianos que se utilizó fue excesiva. Pero en ese momento era una enfermedad desconocida, que las personas estábamos exponiéndonos y viendo una gran mortalidad, y en el hecho de no conocer cuál iba a ser la evolución del paciente, nos vimos muchas veces tentados a iniciar colocar antibióticos, pero después de toda esta evaluación retrospectiva, pudimos darnos cuenta que las neumonías que se trataron con las quinolonas, prácticamente lo que hizo fue hacer resistente a estas drogas que tienen una gran utilidad y que son verdaderamente efectivas para tratar algunas enfermedades infecciosas. La recomendación que se le hace o que se debe hacer principalmente es acuda al médico, verifique verdaderamente o asegúrese que tenga una enfermedad infecciosa de etiología bacteriana y confírmelo, y posteriormente es que va a utilizar el antibiótico, porque también es importante cuál es el antimicrobiano que vas a colocar. Tiene que ser inicialmente de pequeño espectro y es que dirigido al sitio donde va a ser la infección. Entonces no necesariamente tienes que colocar una droga de amplio espectro para tratar una enfermedad de la comunidad. O por ejemplo, porque vas a seleccionar cepas y cuando vayas a necesitar verdaderamente una droga de amplio espectro, ya no te va a servir. Entonces, en neumonías de la comunidad, en infección, en otitis, que es importante porque siempre faringo, amigdalitis, deben por supuesto primero acudir al médico, pero el espectro no es poner, por ejemplo, quinolonas para una amigdalitis, o por ejemplo, otitis con levofloxacina, por decir un nombre. Es el espectro y la droga adecuada. Las dosis también tienen que ser adecuadas, las dosis, porque debe cumplirse el parámetro de que llegue o penetre al sitio de origen, a donde queremos erradicar una enfermedad infecciosa. No es lo mismo tratar una meningitis que tratar una neumonía o tratar una infección urinaria. Entonces es importante conocer varios parámetros
de los antibióticos, por ejemplo, algunos puntos específicos. Primero, que existen múltiples tipos de antibióticos. Segundo, que hay indicaciones formales para cada una de las enfermedades infecciosas donde se vaya a indicar alguno de ellos. Y hay que saber cuál es el que le corresponde. Adicionalmente, la dosis y el tiempo. Actualmente se están utilizando cortos periodos de tiempo de uso de los antibióticos, especialmente para eso, para disminuir la resistencia bacteriana. Y los cursos cortos de tratamiento antimicrobiano se están utilizando y se están indicando incluso en pacientes mucho más vulnerables, como pacientes con cáncer, que se puedan manejar no hospitalizados, sino de forma ambulatoria, de acuerdo a diferentes parámetros específicos relacionados con la clínica y con los laboratorios que tenga cada paciente. Entonces, es muy importante que la colaboración del familiar sea conocer la enfermedad específica infecciosa que tiene el paciente, acudiendo al médico, recibiendo una orientación que pueda ayudarle a que la indicación sea la mejor y específicamente su uso. Fíjate algo que tú has mencionado que me parece sumamente importante que les quede claro. Cuando tú tienes una madre frente a ti y le dices, tiene que darle este antibiótico cada 8 horas durante 7 días. Yo generalmente lo cito a las 72 horas, a los 4 días, para ver, porque en algunos esquemas antiguos de hace muchos años la indicación era 10 días. Hoy en día sabemos que con la supervisión podíamos o podemos bajar sobre todo esos 3 días más de antibióticos, no los pudiéramos ahorrar, tomando en cuenta que dependiendo de la inmunidad del paciente, de las condiciones de nutrición y de salud del paciente, la misma naturaleza propia es capaz de curar espontáneamente incluso las infecciones bacterianas. Y digo esto porque muchas otitis, cuando yo estudié medicina o cuando comencé a estudiar, que ya tengo 40 años en ejercicio profesional, o sea, ya de médico, estoy hablando de 46 años atrás, te decían, bueno, si medio ves el oído un poquito, el tímpano un poquito rojo, inmediatamente comenzamos el antibiótico. Pero hoy en día sabemos, y sobre todo si el color rojo del tímpano o la molestia, la otitis es de un solo lado, podemos contemporizar y esperar en esa observación cerquita, es decir, tráemelo mañana, llámame por teléfono, comunícate, ver cómo está, no importa si tiene fiebre, pero si el niño está en buenas condiciones, podemos esperar y a lo mejor pasa solito, sin necesidad de tener que dar el antibiótico. Y dinos cómo se crea esa resistencia bacteriana, porque los padres a veces no me creen. Me dice, doctora, pero ¿cómo hago? Este niño nunca tomó antibióticos y se lo están dando porque tiene un proceso de vías aéreas superiores y no le hace nada. No puede ser resistente si no ha tomado el antibiótico. Y yo les digo, mira, las bacterias que yo tengo en mi casa las comparto con el marido, las comparto con el hijo, hasta las comparto con los animales. Porque la resistencia de las bacterias, hay formas de pasar de una bacteria a otra, no solamente por mecanismos propios de la misma bacteria en su génesis, digamos en su genética, sino que de una a otra, aunque no sean de la misma clase, se pasan. Yo quiero que tú nos expliques de una forma muy sencilla, porque recuerda que nuestro público, más que todo, la comunidad, pero explícanos de una manera sencilla para que se entienda la importancia de no maltratarnos utilizando antibióticos cuando no lo necesitamos. Es muy importante decir lo que es prioritario y que deben recordar siempre. La higiene de manos es el mecanismo más importante preventivo para transmitir las enfermedades infecciosas a través del contacto. Y parece increíble, pero muchos de los microorganismos que se transmiten a través de las manos por el contacto son microorganismos que causan enfermedades infecciosas específicas. Por ejemplo, la piel, de piel a piel, para hacer promoción al Instagram. Al canal. De piel a piel, es importantísimo que sepamos que los Staphylococcus aureus, por mencionar un microorganismo, se transmiten generalmente a través de las manos. ¿Y qué pasa? Si no nos lavamos las manos,
y uno de nuestra casa, uno de nuestra familia, tiene una herida que ha ido a hospitalizarse y es un microorganismo multiresistente, cuando toca a su hijo, cuando toca a su familiar, es capaz de transmitirle a través del contacto de las manos este microorganismo que tiene el gen de resistencia. Los genes, hay múltiples mecanismos de resistencia bacteriana, que probablemente esta no sea el momento para hacerlo. Pero ellos modifican su estructura genética, los microorganismos modifican su estructura genética, incluso a través de virus, de transposones y de otras vías, en donde gen de resistencia se puede inocular, vamos a decirlo de esta forma, en la bacteria y transformarla en un microorganismo multiresistente. Y entonces cada vez que usted toca a esta persona que tiene ese gen de resistencia, sigue a través de las manos o a través de las infecciones, multiplicándose esto, que es un enemigo silencioso. Nadie lo ve. Este microorganismo, tú puedes estar incluso colonizado y probablemente cuando tengas la necesidad de utilizar un antimicrobiano, en ese momento ese germen pone en evidencia su resistencia y no hay forma de tratarlo. No hay nuevas drogas como tal para tratar estos microorganismos de multiresistentes, y esta es la gravedad de la situación, en donde no tenemos cómo tratar estas enfermedades infecciosas resistentes por microorganismos multiresistentes y tenemos que cuidar lo poco que tenemos. Por esto es que no debemos utilizar antimicrobianos de amplio espectro. ¿Y cómo pasa esto? Cuando sin indicación formal utilizamos antibióticos de cualquier tipo. Los tomamos porque consideramos que con un antibiótico cualquiera que sea, es que nos vamos a curar, y no es así. Cada uno tiene una indicación formal y específica para cada una de las enfermedades infecciosas. Y esta transmisión de esta resistencia que tiene múltiples mecanismos, ¿ok? Y que puede transmitirse, y que cada droga incluso tiene un mecanismo específico de adquisición de esa resistencia, lo logra, pero la única forma de hacerlo, de disminuirlo, es formalmente usar este antimicrobiano en el momento que sea necesario. Eso es lo que debemos todos quedar, lo que nos debe quedar. No usar antimicrobianos en cualquier patología, y sobre todo cuando es de etiología viral. Pero cuando sea infecciosa, es importante usar el que le corresponda y a la dosis adecuada y en el tiempo específico. Y hacemos énfasis, infecciosa bacteriana que se trate, porque hay muchas infecciones bacterianas, sobre todo del tubo digestivo, que a pesar de que nos salga en la analítica de ese o en el coprocultivo la bacteria, no le damos antibiótico. Ojito con eso. Pero una cosa que lo veo a día en la práctica de mi consulta, que es, si se quiere, atención primaria en salud. Yo soy de la CPAP, de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Entonces vemos los niñitos y de repente viene el niño y tiene una conjuntivitis, y tú ves que es una conjuntivitis que crees por la clínica que es una conjuntivitis bacteriana. Pero cuando abres la boca te consigues que tiene aquellas placas, que tiene ganglios, que tiene una clínica también que tú dices, no me hace falta aquí hacer ningún análisis, yo tengo que tratar con antibióticos. Entonces, a veces, yo particularmente pues pongo el antibiótico tomado y lo demás es agua y jabón, ¿vale? Pero me llegan los pacientes que entonces tienen un granito y tienen el antibiótico en piel, una conjuntivitis con las legañas y entonces tienen las gotas con antibiótico en los ojos. Ya van 2 antibióticos en el mismo paciente, en el mismo momento de enfermedad actual. Y entonces tú descubres que tiene unas placas, una amigdalitis pultácea, y entonces indicas el antibiótico y ya van 3 antibióticos, cosa que no debe ser. Pero como dices tú, se van de mí y van y tocan en la puerta del médico de la consulta de al lado. Y para terminar
con las anécdotas, yo quisiera contar una que fue lo que me motivó. Yo estaba esperando que tú tuvieras a bien poder hacer este en vivo con nosotros como especialista en el área. Una vez llegó una pacientita pequeña de meses que le calculé la dosis como debe hacerse del antibiótico de la amoxicilina, que es un antibiótico que utilizamos con bastante frecuencia, sobre todo para los procesos de vías respiratorias superiores. Estaba indicado y lo calculé, pero cuando es una otitis, la dosis es prácticamente el doble que cuando, o los procesos rinosinusales, que cuando es neumonía, una faringoamigdalitis. Entonces, sí, le coloco el antibiótico calculado por peso y se va a la farmacia. Al día siguiente, a los 2 días, me tocaba una consulta y la paciente no se presentó. Hubo una consulta telemática. Llamamos, me presento y me dice, no quiero conversar con usted. Y yo le digo, señora, es la doctora Miriam Raquel González Oviedo, que le vio al niño y le dijo, es que no quiero conversar con usted. Le dije, mire, yo tengo aquí abierta la historia, estoy escribiendo lo que usted me diga, yo lo tengo que poner en la historia. ¿Por qué no quiere conversar conmigo? Porque usted le indicó el tratamiento mal indicado. Eso me pasó y está escrito en las historias de mi clínica. Y le digo, ¿qué pasó? Que fui a la farmacia y el farmacéutico, ojo, que siempre les digo, yo no tengo nada en contra, tengo muy buenos amigos, pero pasa día a día y también invito al farmacéutico que quiera venir a hacer un en vivo con nosotros para darnos las manos, querernos y ayudar sobre todo a nuestros pacientes, a las mamás. Y el farmacéutico le dijo que yo me había equivocado, porque esa era una dosis demasiado alta. Y ahí vamos a hablar también del infratratamiento, que no se me olvide, Lisbeth. Bueno, y me dijo, y no me bastó con eso, llamé a mi amiga pediatra y me dijo que sí, que usted le estaba dando el doble de la dosis. Te estoy hablando que era una otitis bilateral en un niño menor de 2 años. Y no me bastó con eso y llamé al 112. El 112 es el número de urgencias aquí en España. Y la señorita me dijo que sí, que estaba mal calculado. Bueno, le pedí el correo, obviamente que lo pasé al departamento de legal, entre comillas, de la clínica, le mandé la información y al final la señora terminó viéndose con la otra médico que ve niños en la misma clínica, porque uno tiene, bueno, se conecta médico a médico, obviamente con calculadas las dosis que yo le había indicado. Eso nos pasa, pero nos pasa también al contrario, que no le mandas el antibiótico y por lo menos en Venezuela, desde donde tú estás conectándote, el de la farmacia se lo prescribe. Y si no se lo prescribe el amigo, aún sin verlo, no, tómatelo. Y como la enfermedad a los 2 o 3 días ya iba a remitir generalmente, porque a veces duran 8 días y estamos dentro de lo convencional, entonces el paciente dice, ¿te fijas? Este médico se sí, yo interpreto esto como algunas referencias bibliográficas que hay sobre el canibalismo médico. El canibalismo médico ha hecho que muchas personas del mismo gremio hagamos mal comentarios de nuestros propios compañeros, cosa que es terriblemente desde el punto de vista ético, porque probablemente cuando uno ya es pediatra, tiene una especialidad, está como que más acostumbrado a ver pacientes y es como un irrespeto de una persona juzgarle su indicación, ¿no? El problema de la automedicación que dice uno de los comentarios es importante porque de verdad los farmacéuticos a veces hacen algunos comentarios y algunas personas también creen que el farmacéutico tiene vamos a decirle, la capacitación específica para hacerlo. Yo no lo dudo tampoco. Lo que cuestiono y que creo que es un problema ético en que si un médico conocido hace una indicación formal, se supone que usted está capacitada para eso. Y lo no recomendable es que el farmacéutico que no está capacitado para hacer indicaciones médicas, las haga. Mucho menos los familiares. El problema nuestro acá es que los mismos familiares, los mismos padres, son los que les dan los medicamentos. Ah, bueno, como esto le sirvió al vecino, entonces yo se lo voy a dar a mi hijo. Y los ponen como unos conejillos de India a probar para ver si les sirvió. Por supuesto, a lo mejor era un problema viral y se iba a mejorar automáticamente, solo. Entonces, claro, el otro es el mejor médico porque se mejoró, pues, porque se mejoró la indicación. El paciente
mejoró porque iba a mejorar, no porque pusieron el antibiótico. Entonces, lamentablemente, esto pasa con frecuencia, situación que debemos evitar, porque predispone a que los pacientes acudan a las farmacias sin ir previamente al médico a evaluarse. Y segundo, que corren el riesgo de que verdaderamente el farmacéutico también incurra en el error de hacer un comentario o de hacer una prescripción para la cual no tiene autorización. Los únicos que tienen autorización para hacer récipes médicos e indicaciones médicas somos los médicos. Y eso los farmacéuticos pueden tener con mucho conocimiento y pueden asesorarnos. Lo correcto es que el familiar, ante una situación de este tipo, ¿verdad?, haga una llamada al médico. Incluso nosotros a veces le decimos al familiar, cuando no hay suficientes medicamentos o cuando no lo consiga, llámenos desde la farmacia. Y entonces nosotros mismos nos ponemos en comunicación con el farmacéutico, y si hay alguna diferencia, se le puede explicar que la droga, la dosis, para unas enfermedades infecciosas específicas como la otitis media, tienen que ser a 90 miligramos. No puede ser igual a los 50 o 60 miligramos que puede utilizarse para una neumonía de la comunidad, por supuesto. Hay otros casos, otras situaciones donde el farmacéutico te llama. Y yo agradezco enormemente porque yo soy ser humano y me puedo equivocar, puedo cometer errores. Yo siempre me cuido de leer en voz alta, y sobre todo que ya voy a cumplir 40 años y pido a Dios salir ilesa de esta situación, que es terrible el compromiso en el que uno está y tiene que afrontar todos los días con los padres, con los abuelos, con el niñito chillando, el vecino, el amigo, el otro que se mete al consultorio, para tú estar, tú sabes, en pleno cabalidad para no equivocarte. Entonces se agradece que te llamen y te digan, mire, corrobóreme esta, porque la experiencia, y por eso es el arte de la medicina, y de eso nos puede hablar mucho el doctor Juan Félix García, el arte de la medicina consiste en eso. Muchas veces no es lo que está en los libros, es esa lectura de la piel, claro, y cómo se va dando vuelta. Por eso es que utilizamos muchas veces medicamentos fuera de lo que está en la prescripción netamente, y eso no lo va a conocer el farmacéutico porque no tiene la práctica, ese manejo diario, ese manejo de hospital. No lo puede dar. Fíjense, yo considero algo bien importante aquí, que es la comunicación que debe haber con el paciente. Uno siempre como médico tiene que generar una sensación de seguridad en el paciente y crear un nexo importante de confianza. Y esto probablemente va a erradicar cualquier tipo de confusión o problema. E incluso cuando vayas a la farmacia, el mismo paciente te va a llamar cuando venga alguien que le vaya a decir algo, un comentario de algún otro. Ay, sí, mire, esto no sirve. Ah, bueno, yo voy a llamar a mi médico, a mi pediatra, para yo confirmar que lo que usted me está diciendo es o no verdad. Es muy importante esa relación afectiva que puede existir entre un paciente y uno. Cuando uno está acostumbrado a explicarle claramente a los pacientes cómo son las enfermedades, cuáles pueden ser las complicaciones, y ya hospitalizado incluso, con su consentimiento informado, que pueda el paciente estar como más tranquilo de que lo que uno le está diciendo es lo que está basado en la evidencia, lo que está basado en la literatura. Es difícil que el médico o que el paciente desconfíe de uno. Esto es importante, crear una buena relación de nexo afectivo y de confianza entre el paciente, porque eso va a garantizar el éxito de un tratamiento. Uno le dice, cuando tenga fiebre, me vuelve a llamar, no importa que sea la hora. Y uno le va generando al paciente una confianza que ya llega un momento que el mismo paciente aprende. Ya sabes, cuando tenga 38.5 le das el medicamento antipirético y lo bañas. Si persiste la fiebre, es cuando me vas a llamar. Ya llega un momento que uno los va educando al paciente y al familiar, y ya el paciente a veces lo llama a uno, ay doctora, le dio 2 ganchos febriles, pero como usted me dijo, le di el tratamiento y no le di antibiótico. Le di esto y se le quitó. Claro, eso
Eso tiene sus Sí, bemoles, Lisbeth, porque por lo menos aquí en este país, la protección de datos no te permite que tú tengas el teléfono de ok, tus pacientes ni ellos que tengan el tuyo, porque sería, ¿vale? Entonces eso va a depender de la ok, zona donde uno se esté manejando. Pero lo que sí es importante es que el paciente se eduque en salud y exactamente. por eso les invito a que se suscriban al canal de Piel a Piel, escrito en una sola palabra, canal de YouTube, donde después van a tener y pueden ver en diferido este programa y otros que otras conversaciones con especialistas eminentes, no solamente venezolanos, sino de otras partes del mundo. Y hablar de fiebre es un temazo. Aquí en este canal de Piel a Piel tenemos uno que titulamos así, Fiebre, qué hacer, qué no hacer, y es precisamente con el doctor Cristóbal Coronel, que es el actual presidente de la CPAP, que es la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, que es mi sociedad aquí en España. Lisbeth, importante entonces que quede claro con los padres. Si la infección es del oído, no me pida, mire, mándeme el antibiótico que se da una sola vez al día y solo por 3 días, porque ese me lo mandó el otro, porque recuerdan lo que dijo la doctora, los microbios que producen otitis son Pedro, Juan y José. Y para Pedro, Juan y José está el antibiótico Específico. X. No es el que yo quiera dar, ni cuando yo lo quiera dar, ni como yo lo quiera dar, ni por los días que yo lo quiera dar. Si alguna vez le funcionó así, fue maltratado y a lo mejor era que no necesitaba el antibiótico. Ojito con eso. ¿Qué recomendaciones damos a aquellas madres que le dan el antibiótico? Que ese es uno de los motivos por los que piden, no, deme de una sola dosis. Que mira, que es que el niño es vomitador y no quiere. Yo ahí mando a los papás al psicólogo, ojo, porque, o sea, pero bueno, ¿se da o no se vuelve a dar el antibiótico? ¿Se deben dar los antibióticos con comida? ¿Se deben dar con la fulana toronja, grapefruit, cítricos? ¿Se toma con refrescos? ¿Se da antes o después de comer? ¿Se le asocian probióticos? Danos esos tips para padres y también para nosotros que muchas veces Sí, bueno, primero desconocemos. es conocer cuál es el antimicrobiano que le vamos a indicar al paciente, porque cada uno de ellos tiene una biodisponibilidad, ¿verdad? Y por supuesto va a ser más efectivo con los alimentos o sin los alimentos, siendo incluso la misma penicilina, ¿ok? Amoxicilina se puede dar con alimentos, mientras que la ampicilina probablemente no, oral. Entonces, cada uno de los antimicrobianos tiene una indicación formal y hay que conocer cuál es el antibiótico que vas a dar para poder sugerir si lo puede tomar, si lo puede consumir con con los alimentos o no, o con el tetero o después del tetero o cuándo lo vas a indicar. Esto es importante. Adicionalmente, ¿para qué área del organismo o qué enfermedad infecciosa estamos tratando? Es importante saber cuál es el antimicrobiano porque cada una de las enfermedades infecciosas son causadas probablemente por diferentes microorganismos y las dosis y las drogas son diferentes de acuerdo al tipo de microorganismo que cause la infección. No es lo mismo una y Y a por la edad del supuesto, las niño. edades es importante, sobre todo en la parte de recién nacido. Por eso nuestras dosis son ajustadas a la edad, al A la edad. peso y a los valores específicos de la urea creatinina que también son importantes, porque no es lo mismo en un paciente que tiene una insuficiencia renal y le vayas a poner un medicamento que se metaboliza por el riñón. Entonces, hay algunas consideraciones muy importantes que son importantes saberlas antes de utilizar indiscriminadamente una droga. Tiene muchas complicaciones usar los antibióticos de forma indiscriminada y sobre todo que si no se conoce y se están dando de forma empírica, vamos a decirlo de esta forma, sin una causa específica infecciosa bacteriana. Hola Lisbeth, un gusto saludarte, amiga de la infancia. ¡Ay, qué linda! Beatriz Barbés. Saludos. Pernia, Pernia HP dice, hola Ah, doctor ese es Juan. el padre Tony, es un sacerdote. Doctor Alejandro Figueroa, consideración del uso de quinolonas en niños con cáncer. ¿Cuándo y cómo en tiempos de resistencia? Tiene indicaciones muy específicas para los pacientes que tienen cáncer y para ser utilizados como una terapia secuencial parenteral oral, de acuerdo a la enfermedad y cuando se egresan de los hospitales o cuando están neutropénicos, pues.
pero no es como que en este momento como darle una libertad a que pueden utilizarla, que no importa, que si estás bien. Lo que debemos saber es que quitar el mito de que las quinolonas producen alteraciones en el cartílago como drogas generales, y que sí tienen indicaciones formales en los pacientes, no solo los que tienen cáncer, sino en otros, para patologías específicas causadas por algunos microorganismos específicos. Se pueden utilizar. Hay que hacer énfasis que no estamos Exacto. satanizando a los antibióticos. Los antibióticos salvan vida, y igual que los Exacto. corticoides o esteroides, cuando están indicados y son necesarios, hay que utilizarlos sin tenerle maladversión o tenerle miedo. Pero el paciente tiene que ser estudiado, tiene que ser elegido, tiene que saberse el tiempo, el cómo, el cuándo, el qué, la medicación, y lo más importante es la supervisión. Fíjese cuán importante será que muchas veces, por lo menos no sé si en Venezuela, que por aquí dice Néstor Médico 55, en Venezuela es una total locura la automedicación por parte de personal no calificado y venden sin prescripción. Existe algo que se llama prescripción diferida, que yo la he utilizado en algunos pacientes que tengo 6 años conociéndolo, viéndolo, y que tengo la historia, que sé que son niños sanos, entre comillas, y que de repente hacen y comienzan con picos febriles de 39, de 40, que son altos, y no hay que tenerles miedo tampoco, y pueden ver ese vídeo en el canal de Piel a Piel en YouTube, que se llama Fiebre, y van a aprender mucho sobre la fiebre. Y mandamos lo que les decía, una prescripción diferida. Es decir, que si ese niño yo lo conozco los padres, yo le puedo dar la receta, sobre todo si es viernes, sábado, domingo, que viene el fin de semana largo, o son unas vacaciones, o el niño va a viajar, y le puedo decir a los padres, mira, chequéalo, como ya tú sabes cómo se hace, cómo le veo yo la garganta. Si tú ves que aparecen las placas, pues indica y comienza la medicación. Pero si no, espérate, y si lo ves muy malito, de todas formas estás obligado a consultar. Pero sí que utilizamos esa prescripción diferida bajo la confianza y después de haber tenido esa relación médico-paciente ideal, como estaba hablando la doctora Lisbeth. Yo en particular opino que si esa prescripción diferida es un riesgo, es arriesgada. Sobre todo porque el paciente tiene que tener una relación muy cercana y muy de confianza, porque el padre siempre le va a parecer que el paciente va a empeorar. Entonces, para dar su propia seguridad, a veces indica el medicamento, aunque no esté tan grave como lo pudiéramos ver. A veces no es tan fácil hacer estas prescripciones, o yo particularmente prefiero verlo yo misma. Soy como un poco más... Sí, yo lo que se lo doy el fin de semana y que vengan a la consulta los lunes. Y hasta ahora mi experiencia ha sido fantástica. Quizás he tenido éxito en haber escogido los padres, ¿sí? Sí, y entonces viene y me dice, mire doctora, me aguanté, no sé cuánto, aquí está el niño, no vi las placas, no se lo di. Y yo, bueno, me emociono, como dicen aquí, yo flipo. Dice Marlis, pediatra, lo más importante es explicar a los padres el por qué sí o por qué no de un tratamiento. Que no toda fiebre es antibiótico, que el moco verde no es antibiótico. Educación sanitaria, que es lo que estamos haciendo en este momento. Excelente intervención. Dice Oricris, la clave es la relación médico-paciente. Sí, a mí me parece que todas esas recomendaciones que hacen las personas que están participando son excelentes, sobre todo porque tal vez lo que hacemos es afianzar lo que ellos piensan de una indicación médica. Yo considero igual que todos ustedes que la educación en salud es lo más importante. Y por supuesto, estos eventos magnifican el conocimiento y hacen que la población no médica sienta seguridad y tenga un poco de más criterio en el momento de utilizar o de hacer una consulta inclusive. A veces van a la consulta y ahora la gente espera unos 2 días o un día y el paciente tiene fiebre. Ah, bueno, vamos a esperar, a ver. Y a veces esto es lo prudente. En caso en que sea un paciente que tiene una inmunidad debilitada, probablemente esa no sea la recomendación.
pero entonces el haber aprendido, el haber enseñado a la gente que la fiebre es un problema importante, pero que en algunos casos es una manifestación clínica de un paciente que tiene una enfermedad infecciosa viral y que puede esperar, es importante también hacerlo saber a través de estas vías. Siempre la educación va a hacer que crezcamos desde todo punto de vista y sobre todo utilizar estos pequeños momentos, estos pequeños minutos para enseñar lo que uno a lo mejor muchos años le ha costado, es lo más importante de haber pasado tantos años estudiando, que uno no crea que uno se va a ir con solo el conocimiento que uno tiene, sino que lo enseñe, que lo promueva y que entrene a las personas en que esta educación tiene que seguir. Consultas, preguntas, todo se puede resolver con una buena relación y sobre todo con una buena vía de comunicación como son estas redes, que sirven para la parte docente, académica, en donde verdaderamente profesionales altamente calificados como la doctora puedan de alguna manera conocer pequeñas personas que puedan aportar un poquito, como yo en mi caso, a unas personas que probablemente tengan muchas preguntas y que en este momento no las podamos responder todas, pero de alguna manera sé que esta intervención puede apoyar un poco en resolver algunas consultas o algunas dudas que tengan las personas, pues, o el público. Tú como infectólogo pediatra, coordinadora de esa comisión para el control de infecciones del Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, donde yo me formé parcialmente como dermatólogo pediatra y también habiendo hecho ese entrenamiento para las infecciones asociadas a la atención hospitalaria ahí en Estados Unidos y estando trabajando en Venezuela, ¿ustedes tienen algún programa parecido o alguna ley, perdón, no programa, parecido a la ley que existe aquí en España de garantías y de uso racional de lo que son los antibióticos? No solamente antibióticos, sí, los medicamentos, incluso todos los productos sanitarios, porque allí reza, o por lo menos hasta hace un tiempito que yo la leí con ocasión de un casito que se nos presentó, que aquí incluso es punitivo que tú vayas a prescribir medicamentos que necesiten receta médica sin que el paciente te haya llevado dicha receta. Y las multas van, te estoy hablando de 30.000 a 90.000 euros por multa. Y también existe un programa que no recuerdo ahora el nombre, que es precisamente para optimizar, creo que es PROA, la utilización de los antibióticos. Sí, bueno, existen leyes para la restricción y la indicación de los fármacos. Eso todo está escrito en gacetas y las leyes son verdaderamente muy claras en cuáles son las indicaciones, que todo está, tienes que tener un récipe, que tienes que tener todo esto. ¿Cuál es la situación real? Es que no todas las instituciones de salud tienen programas de control de infecciones, tienen comisiones de control de infecciones. Estas comisiones son las que generalmente evalúan los pacientes y a través de los programas de uso racional de antibióticos, que no están en todas las instituciones, menos en las clínicas privadas. Entonces, hace que en el hospital en particular nosotros tenemos nuestro programa de uso racional de antibióticos. Esto es para poner efectivas la utilización de las drogas. Es decir, programas en donde hay restricción de algunas medicamentos específicos y pueden ser utilizados por todos sin necesitar una autorización por el servicio de infectología. La OMS ha escrito y ha publicado programas en donde hay medicamentos que son restringidos, hay algunos que son exclusivamente libres de uso y otros que están exclusivamente dirigidos a unas patologías específicas para disminuir esta aparición de resistencia bacteriana en las instituciones públicas y de salud en general.
¿Qué sucede? Que el problema fundamental radica en que estas comisiones, primero que los médicos probablemente no están tan entrenados, especialmente el residente, no están tan entrenados en cuáles son las drogas de uso común y cuáles son las que tienen que usar con restricción, porque hay un periodo de entrenamiento que es lento, es decir, que cuando van aprendiendo es que van restringiendo más la droga. Nosotros en nuestro hospital tenemos un proyecto, un programa de control de antibióticos en donde no pueden utilizar todas las drogas, sino las drogas y medicamentos antibióticos de amplio espectro son autorizados por infectología. Y esto ha hecho que nosotros, para que en el hospital como tal, para utilizar, por ejemplo, vancomicina, para utilizar meropenem, para utilizar alguna quinolona o alguna droga en donde se ha reportado resistencia mundial para disminuir esta selección de cepas multiresistentes como Klebsiella, E. coli, que producen carbapenemasas, todos estos microorganismos que son de difícil manejo, tenemos esos programas de restricción de drogas. Y entonces las indicaciones son bajo autorización. Esto lo lamentable es que, aunque lo queramos promover, tiene que haber un grupo de trabajo amplio y que trabaje de forma de hormiga, porque es un trabajo de enseñanza acuciosa que dura años. Nosotros ya tenemos 18 años con la Comisión de Infecciones del Hospital de Niños y no te creas, ha sido difícil este uso, controlar estas drogas, pues. Pero con todo y eso, bueno, lo hemos logrado. La intención es que existan en todas las clínicas y hospitales programas de uso racional de antibióticos en donde estos microorganismos multiresistentes no se adquieran directamente en las instituciones de salud. Y por supuesto, con esta restricción de antimicrobianos que nosotras colocamos o que se use a nivel de las instituciones, vamos a lograr por lo menos disminuir el porcentaje y las tasas de resistencia de estos microorganismos. Esto del control de antibióticos por el servicio de infectología también se aplica en el Hospital Central de Maracay, gracias a Dios. Gracias por participar, Néstor. Y Alejandro Figueroa, excelente profesora y ser humano, la doctora. Gracias. Lisbeth, en aras del tiempo vamos a ir como que concretando para que nuestros padres, cuidadores, las profesoras en el cole cuando están en el WhatsApp, mira, mi niño tenía dolor en la garganta, le mandaron este antibiótico, ve para que te lo receten, tomen nota de, digamos, como un resumen de lo que hemos conversado hoy en relación a qué sucede con la resistencia a los antibióticos. Recordarles que cuando tomamos un antibiótico bien indicado, no solamente va a actuar sobre los gérmenes para los cuales queremos erradicar, sino que también va a eliminar esos microbios que llamamos saludables y que hoy en día estamos hablando mucho de lo que se llama la microbiota, que tenemos que mantenerla estable, adecuada para evitar enfermar. Son bacterias que nos acompañan y que deben estar con nosotros. Algunos de estos microorganismos que están en nuestra piel nos protegen de las enfermedades infecciosas. En la boca solamente hay 50 microorganismos gram positivos anaerobios. Y entonces ellos, cada vez que usted tiene algún problema de que se alimenta, ellos lo protegen de alguna enfermedad infecciosa cuando usted va a tragar ese alimento que pueda estar en un momento determinado. Asimismo, el pH gástrico también te protege de las enfermedades infecciosas. ¿Qué pasa? Cuando comes algún alimento altamente contaminado, te inoculas y por supuesto vas a causar el problema infeccioso cuando es en gran cantidad. Entonces, es importante no solamente, sino mantener esta flora que nos protege de otras enfermedades infecciosas y en algunas situaciones específicas podemos utilizar estos productos que se utilizan, que también son promotores o multiplicadores de estos microorganismos que están, de la flora que está autóctona y que es beneficiosa para proteger el intestino en particular, ¿no? Salvo que no te... Sí. No solamente...
no solamente de otras bacterias, sino también muchas veces toman el antibiótico y entonces comienzan con un picor, una piquiña en el área genital o en el pene, en el glande de los hombres, porque entonces tienen una candidiasis, precisamente porque hemos eliminado bacterias buenas que mantenían a raya a esa Candida albicans que todos tenemos en la porción terminal de nuestro tubo digestivo, allá abajo en el recto, colon recto, y entonces pues esa señorita aprovecha y hace su agosto precisamente por el uso del antibiótico, pero si está indicado, está indicado. El uso de ese antimicrobiano está previamente estudiado para que no cause ese problema. A veces cuando hay algunas drogas que por supuesto por la naturalidad de la droga pueden causar este problema, pero lo usual es que utilizar el antimicrobiano para el tratamiento específico, para la droga, para la patología infecciosa específica. Y adicionalmente de la droga que sea específica a la dosis adecuada y por el tiempo adecuado, que si es con alimento o sin alimento, o si es endovenoso o oral, es diferente. Entonces todas las indicaciones tienen que ser formalmente hechas y avaladas científicamente para que sean correctas. Es evitar la polifarmacia en todos los sentidos, pero máxime con el uso, como les decía, del antibiótico en los ojos, el antibiótico en la boca, el antibiótico en la piel y de paso el antibiótico tomado, ¿sí? Y en dado caso de que usted esté cambiando de médico o tenga el antecedente, por favor, ayúdenos. Yo se los pido de corazón. Llegan, es que le estoy dando el de la cajita azul, doctora Raquel, o estoy dándole ese blanco que tiene las rayas negras. Entonces, ayúdenos a precisar, no solamente el diagnóstico, colaborando con todos los datos de lo que ha presentado su bebé, sino también lleve los nombres, tómenle la fotografía a la cajita y lleve anotado cuántas otitis ha tenido, cuántas veces, cuánto ha durado, qué antibióticos ha utilizado. Todo eso es muy importante para que nosotros podamos tomar la decisión de medicar y cómo medicar, por lo menos en las primeras de cambio. Excelente, sí. Sí, es importante también mencionar que este uso irracional, inapropiado de los antibióticos genera problemas a futuro, porque no solamente en la persona que lo consume, sino en el grupo familiar. Y que cuando sea realmente a lo mejor necesario en un paciente que amerite una hospitalización, no va a ser efectivo. Y entonces es importante saber que muchos de estos microorganismos se transmiten a través de las manos. Ponemos nuestra poderosa bata en el carro y nuestro niño pone las manos y la boca encima de la bata que traemos del hospital. Es muy importante lavarse las manos y no utilizar los equipos, las ropas que utilizamos en los hospitales en la casa, porque lamentablemente traemos la flora hospitalaria a la casa y esto representa también un problema. Entonces, consumamos adecuadamente los antimicrobianos cuando sean estrictamente necesarios y específicamente como lo mencioné previamente, con la indicación formal y adecuada. Y recuerden, catarro de vías altas, insisto, la bronquiolitis, las otitis y la faringoamigdalitis virales, sobre todo en niños pequeñitos, no necesitan el uso del antibiótico. Y si usted duda y el paciente va ahí que sí que no, pues chequeo. Porque hoy puedo verle o en este momento o en la mañana el médico que lo vio, y por eso no debemos hablar mal del colega, a lo mejor no encontró sino un poquito de inflamación o de congestión de la orofaringe o de la mucosa, pero el que lo ve en la noche, entonces le consigue el edema. Eso sucede en horas, ¿sí? El edema y las placas con pus o cualquier otro proceso, y no toda placa con pus. Les invito a ver el vídeo que hicimos sobre estreptococo con el doctor y la faringitis con el doctor Juan Félix García, que tenemos ahí al lado de la doctora, el esposo, eminente infectólogo pediatra, que hablábamos de que no toda placa ni mancha blanca aquí adentro en la garganta va a ser un estreptococo. Puede ser una difteria, puede ser cándida, puede ser muchísimas cosas. Entonces lo importante es consultar. Mi recomendación principal es mantener una conducta respetuosa a los antimicrobianos, porque a través de ellos estamos creando una nueva pandemia, que es la resistencia bacteriana. Entonces, si nosotros podemos contribuir con disminuir un problema que a futuro pudiera ser más grave, entonces vamos a hacerlo indicando solamente o consumiendo los antimicrobianos
de forma racional, solo cuando se necesiten. Además de recordarles que la higiene de manos es la primera estrategia específica para la prevención de las enfermedades infecciosas, tanto en la comunidad como en los centros y las instituciones de salud. Y a través de ella disminuimos la transmisión de los microorganismos que se transmiten a través del contacto de ella, y disminuimos la multiplicación y la diseminación de estos microorganismos a la comunidad. No olviden que fiebre no es sinónimo de uso de antibióticos. Invitarlos de nuevo a que se suscriban al canal de Piel a Piel, cuyo objetivo es educación para la salud a la comunidad. Un abrazo, muchísimas gracias, Lisbeth. Un abrazo al doctor Juan Félix García. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo.